la palabra de Dios. Hechos, el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, 28. Hoy vamos a leer desde el versículo 1 al 15. Posiblemente muchos tengan separado hasta el 16 en su Reina Valera, pero el versículo 16 corresponde ya a la llegada de Roma, de Pablo llegando ya a Roma, y ahí cambia el párrafo. Ahora nos vamos a dar cuenta de ello. El domingo pasado vimos la primer parte de este informe que Lucas hace. Lucas es el autor de Hechos, como siempre decimos, acerca de este viaje, largo viaje, que el apóstol Pablo hizo desde que salió de Cesarea, allá en Palestina, cuando fue que apeló a César. Salió de Cesarea y ahora finalmente va a ir a Roma. Dios le había prometido a Pablo que iba a ir a Roma, así fue. Y como vimos, pasó Pablo de ser, muy interesante, lo vimos el domingo pasado, pasó de ser un preso en esa nave, junto con Julio y los demás presos. Él era un preso más, pero pasó de ser un preso a ser prácticamente el que estaba a cargo del barco, el que estaba tomando decisiones en ese barco. Es muy interesante porque no lo hizo por la fuerza, no usó de coerción para convencer a la gente, no manipuló a las personas para que poco a poco le dieran el poder del barco, no lo hizo así. Pablo simplemente fue fiel a Dios, fue alguien que confió en el poder de Dios, alguien que confió en la fidelidad de Dios, y sabía Pablo que Dios le había prometido que tenía que ir a comparecer ante el César. Eso lo tenía muy en claro. Pablo había apelado y después de esa salida, en el 27.1 lo vimos, el informe de la tormenta, del naufragio, y ahora vamos a ver el ataque de la serpiente en Malta. Es muy interesante, pero es algo que nos recuerda primero que la vida de Pablo está constantemente en peligro. Eso es lo que esta parte nos está mostrando. Pablo está en peligro y está recorriendo su vida desde el capítulo 9, desde que se convirtió al Señor, desde que el Señor lo interceptó en Damasco. La vida de Pablo corrió peligro permanentemente. Ya ahí en el capítulo 9 de Hechos, a Pablo lo tienen que bajar de una canasta, con una canasta de los muros de la ciudad. Impresionante, ya apenas convertido, tremendo. Pero en segundo lugar, esta tormenta, este naufragio, este tema de la serpiente que vamos a ver ahora, nos recuerda que el control de Dios sobre la historia incluye la supervivencia de Pablo. Esto incluye eso. A quien ya se le ha dado, como dijimos, la seguridad y la promesa de que iba a ir a Roma. Lo leímos anteriormente en el capítulo 19, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. 19, estoy leyendo el 20, 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Desde ese capítulo ya Pablo está teniendo en claro de que tiene que ir a Roma, y lo hacía guiado por el Espíritu Santo. Impresionante. Después en el 23, versículo 11, Dios mismo, el Señor mismo, se le presentó a Pablo de noche y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y después lo vimos también en el 27, 24 de nuevo, el Señor apareciéndole por medio de un ángel, diciéndole: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Es necesario. Esto es necesario. Incluso quien lee Hechos, nosotros, si leemos Hechos, tenemos en claro algo, que Pablo es inocente. Pablo es inocente. Eso lo sabemos. Lo sabe Julio, lo saben los demás presos, lo sabía Félix, lo sabía Festo. Pablo es inocente y lo sabemos. Y es sostenido por el poder y por la fidelidad de Dios en todo momento. Pablo mismo ha dicho en el 20:24 que él no estimaba preciosa su vida para sí mismo,
y que su solo objetivo era terminar la carrera con gozo, dice. Terminar el ministerio que recibió el Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era lo único que quería terminar haciendo Pablo en su vida. Eso es lo único que quiere hacer. Y desde ese capítulo 20, que es ahí cuando le da este discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, desde ese momento empieza como una tensión porque se está despidiendo y les dice, no van a ver más mi rostro. Ya el lector, nosotros, ya sabemos desde el capítulo 20 que la vida de Pablo va a terminar posiblemente en la muerte, pero a él no le importaba, él no estimaba preciosa su vida para él mismo. Pero más allá de este color que toma, esta tensión que toma la misma narrativa, uno tiene la certeza de que Dios en su providencia está guiando a Pablo. ¿Para qué? Para cumplir los planes que Dios tiene para Pablo. No es certeza de que ningún mal puede venir sobre los hijos de Dios, no, sino que es certeza de que sea cual sea la circunstancia que uno puede vivir, Dios es glorificado en la vida o en la muerte de Pablo en este caso. Pablo le dice a los filipenses, leamos Filipenses capítulo 1, antes de pasar al texto. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Pablo estaba preso. Es el primer encarcelamiento, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese era el punto de Pablo. Que Cristo sea magnificado en su vida o en su muerte, no importa. No, realmente a Pablo no le interesaba y eso lo mostraba así Pablo. Así también fue en la vida de Esteban, capítulo 7 de Hechos. Esteban no estimó su vida. Santiago, capítulo 12 de Hechos, de nuevo, otro mártir de la fe. Y así ha sido también, como dijimos, a lo largo del ministerio de Pablo. Así es con cada hijo de Dios, en quienes Dios justamente no quiere la felicidad como nosotros la entendemos, sino que en cada circunstancia un hijo de Dios sea formado a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, lo que sea que uno vive, sean circunstancias buenas o malas, pasan a ser una bendición para el cristiano siempre. ¿Por qué? Porque Dios está formando la imagen de Cristo en uno. Entonces Pablo, toda su vida, todo su ministerio, él lo veía a la luz de la gracia de Dios sobre él. Así le escribe a los hermanos en 1 Corintios capítulo 15, perdón que los hago recorrer primero esta parte porque es importante ver cómo Pablo pensaba acerca de estas cuestiones, acerca de sus circunstancias. Capítulo 15, versículo 9, fíjense lo que él pensaba de sí mismo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios, así era Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La obra que Pablo llevaba adelante y que finalmente va a llegar hasta Roma, en definitiva es la obra de Dios. Es la obra de Dios, guiada por Dios, preservada por Dios, guiada por su providencia, por su poder y por su fidelidad. Así es. Y entonces llegamos a este capítulo 28, último capítulo
de este hermoso libro de Hechos, y dice versículo 1, ha pasado ya el naufragio, y dice, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedésemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana que podemos venir, tu iglesia, a meditar en tu palabra y a cantarte estas canciones que nos recuerdan quién eres tú, nos recuerdan nuestra condición pasada y también ahora nuestra condición en Cristo. Gracias porque también en las canciones hemos visto el Evangelio predicado también al incrédulo. Y eso venimos, Señor, a enfocarnos en el Evangelio para saber que es por medio de Cristo que solamente tu iglesia puede ser santificada y el pecador puede ser traído al arrepentimiento y a la fe. Eso es el anhelo de tu iglesia cada domingo y cada día de la semana, Señor, que podamos predicar con nuestras vidas y con nuestras bocas, Señor, y que sea cual sea la circunstancia, confiemos en tu poder y en tu fidelidad para sostener a tu iglesia. Tú la preservas, tú la guías, tú la vas a llevar a la gloria. Gracias por prepararnos morada y darnos la certeza de que un día pronto vas a venir a buscarnos, Señor. Guíanos en esta hora con tu palabra, que podamos disfrutar de esta porción y de saber de que tú estabas sosteniendo a un siervo como Pablo, Señor, lo estabas sosteniendo con tu poder y con tu fidelidad. Gracias, Padre, cuídanos en esta hora, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La primera parte de este relato es el invierno que pasaron en Malta. Pablo y recuerdan, eran 276 personas que estaban en ese barco. Y Pablo le ha dicho a la tripulación
en el 27, en el capítulo anterior, en el 27, versículo 23, que en esa noche había estado el ángel de Dios. Y Pablo le ha comentado a la tripulación que no solamente que era necesario que él personalmente compareciera ante el César, sino que también todos los que estaban en esa nave estaban a salvo. Eso les ha dicho Pablo. Entonces, primero les ha dicho que están en las manos de Dios, y segundo, también les dice que es necesario, versículo 26, es necesario que demos en alguna isla. Y justamente es donde van a llegar, después de las dificultades que vimos desde el 39 hasta el 44, llegan a esta isla de Malta, nombre que seguramente fueron los mismos habitantes de esta isla que le mencionaron este nombre. Y versículo 2 del capítulo 28 dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Cuando dice los naturales, habla de personas, en el griego dice bárbaros, pero en realidad no eran violentos ni nada por el estilo, sino que simplemente se usa ese término para hablar de personas que hablan en un lenguaje nativo del lugar. Al bárbaro en realidad se lo consideraba así, porque hablaba como muy diferente y balbuceaba, y se lo notaba como algo despectivo a, a esa palabra. Pero acá no es despectivo, sino que son naturales, porque seguramente hablaban en su, no sé, los malteses posiblemente tenían un dialecto medio diferente o mezclado entre el latín y el griego, porque justamente era una isla que estaba más cerca de Italia, y esta gente recibió, dice, con no poca humanidad. A Lucas le gusta usar esas formas de expresión. Cuando dice no poca es porque está diciendo mucha. Incluso es una amabilidad inusual, esa es la traducción, una amabilidad inusual, una hospitalidad inusual. Literalmente el verbo que se usa es de donde viene nuestra palabra filántropo, o una persona que es muy que tiene un amor desmedido hacia el ser humano. Eso es un filántropo, alguien que no solamente habla del amor hacia el ser humano, hacia la humanidad, sino alguien que busca sobre todo aliviar el sufrimiento de otro. Eso es un filántropo, alguien que busca tratar de alivianar el sufrimiento de otro. Bueno, eso es lo que justamente esta gente hace, pero seguimos leyendo y vemos que a pesar de tener esta cualidad que es valorable incluso entre cristianos o incrédulos por igual, estas personas tienen algunas creencias medias raras, y ahora lo vamos a ver, porque en primer lugar tienen arraigado una forma distorsionada de lo que nosotros conocemos como el principio de retribución. ¿Qué es eso? ¿Qué es el principio de retribución? Bueno, para hablar en términos sencillos y no extenderlo mucho, el principio de retribución es esto que se relaciona con la responsabilidad de nuestras acciones y con el mérito por las buenas obras hechas o el demérito por las malas obras hechas. Eso es el principio de retribución. Uno, viste, como cuando sos chico, ¿no? Te portás bien, hay como una bondad en el ambiente. Te portás mal y las tensiones crecen y bueno, y sabemos lo que puede pasar. Hay muchos ejemplos, no vamos a entrar. Pero eso es el principio de retribución, es válido. Pero esta gente tenía como cierta forma de ver el principio de retribución, porque fíjense, versículo 3 es la circunstancia, ¿no? Dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, ellos armaron un fuego, fueron muy hospitalarios, pero Pablo quiso ayudar, y Pablo echó estas ramas al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Esa es la circunstancia. Pero el versículo 4, estas personas empiezan a hablar unas a otras. Interesante, porque no es que se lo dicen a Pablo directamente, sino que ellas empiezan a hablar. La Biblia de las Américas traduce esa parte, dice: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, y fíjense cómo traduce la Biblia de las Américas, le quita el artículo y dice: justicia no le ha concedido vivir.
justicia como una persona. No la justicia, sino justicia como una persona. Eso en primer lugar, el tema del principio de retribución. Pero en segundo lugar, estos paganos creen justamente en la diosa justicia. Y la diosa justicia, quien está de alguna manera tratando de retribuir a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, sin duda es un asesino, es un homicida. Entonces Pablo, obviamente, tiene que ser castigado de alguna forma. Se salvó del mar, pero bueno, ahora de la serpiente no se va a salvar. Justicia es hija del dios pagano Zeus en la mitología griega, y justicia es la que informaba inmediatamente a Zeus de todos los actos injustos de la humanidad para que la gente tenga que pagar por sus crímenes. Entonces ahí se entiende lo que esta frase quiere decir para estos malteses. Justicia no lo va a dejar vivir. Dijimos antes que la inocencia de Pablo es indiscutida. Para el que lee Hechos, la inocencia de Pablo es indiscutida, pero esta gente no sabe de su inocencia. Y es importante destacar que Lucas pone este detalle acá. Es muy interesante. Tenían un pensamiento similar, si recuerdan los relatos bíblicos, un pensamiento similar a los amigos de Job. Los amigos de Job tenían esta forma de pensar. Cuando lo vieron al pobre Job, si recuerdan, si no, léanlo en su casa, es muy tremendo. Los amigos de Job ven las cosas que le pasa a Job, ven sus circunstancias. ¿Y qué concluyen? Job, debe haber pecado en tu vida. Debe haber pecado, debe haber algo que hiciste y por eso Dios te está castigando. Ese es el principio de retribución en Job. Por consiguiente tienen el mismo juicio. O tenían también el pensamiento de recuerdan los discípulos del Señor en Juan 9, con aquel ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento se lo encuentran y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Principio de retribución. Y el Señor le dice, no, es para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de este hombre. Es así. Y si bien todas las acciones obviamente tienen consecuencias, hay retribución de nuestras acciones, no por ello nosotros podemos tener la prerrogativa de determinar que una u otra cosa es causa de una o tal acción. Eso le pertenece a Dios. Dios es el que retribuye. Deuteronomio 32-35 dice, mía es la venganza y la retribución. Dios es el que paga. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y no así nosotros. Pablo va a retomar esa idea en Romanos 12 y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y retoma Deuteronomio 32, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es el principio de retribución. Dios es el Dios justo, que es el que paga, y entonces esta gente tenía como una distorsión. Juan 7:24, el Señor mismo le dice a la multitud, juzgad con justo juicio. Imposible para el ser humano, porque el justo juicio es de Dios solamente. Por eso esta gente consideran que por venir con el resto de los presos, este Pablo es otro homicida, es otro asesino. Está bajo custodia de los soldados romanos, de este centurión Julio. Entonces, seguramente la justicia lo va a alcanzar. Eso están diciendo. Y así, muchas veces, también nosotros manejamos esa forma de pensar, ¿no? Desconocemos las personas o desconocemos sus circunstancias y mucho menos pensamos si es un hermano. Muchas veces no usamos esta frase para pensar, principalmente si es un hermano en el Señor. Bueno, Dios está tratando con fulano, con mengano de una manera especial. ¿Para qué? Para formar a Cristo en esa persona. ¿Cómo pensamos? Le agarra una enfermedad a alguien, o le pasa algo, se le rompe su vehículo, o
algo, lo que sea, una circunstancia, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Como los amigos de Job. Y capaz que no está viniendo a las reuniones. O capaz que... Y pensamos así, pero no pensamos que Dios está formando a Cristo en esa persona. Tremendo. Y así piensan esta gente. Justicia lo va a alcanzar. Justicia lo va a alcanzar, el principio de retribución. Pero Pablo, dice versículo 5, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Interesante como la reacción de Pablo, porque imagínense usted la reacción que hubiera tenido si una víbora se le prende. Entra en pánico, un desmayo posiblemente. Pablo sacude en el fuego y tranquilo, siguió. Y en el contexto uno no puede olvidar la promesa que Dios le hizo a Pablo, que él tenía que dar testimonio en Roma, él no le iba a pasar nada. Pablo estaba seguramente muy firme en eso, y de nuevo, como ha pasado a lo largo de Hechos, con cada milagro producido, el punto de parte de nuestro Dios es autenticar su mensaje y al mensajero. Eso es lo que está haciendo Dios con Pablo. Quien ha leído el primer tratado, ¿sí? Recuerden que Hechos, siempre lo mencionamos, Lucas y Hechos forman todo un libro, y en el primer tratado que le escribió a Teófilo Lucas, el mismo Señor le ha dicho a sus apóstoles, capítulo 10, versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso se lo dijo a los apóstoles, a ellos. Esto no era para hacer un show, no era para poner la atención en el mensajero, no era para atraer gente o para manipular gente. No. Pablo y los demás apóstoles se les concedió esto para afirmar el mensaje que iban a llevar hasta Roma. Y como hemos mencionado desde que comenzamos este hermoso libro, Hechos es una descripción del poder de Dios, de su fidelidad, de Dios sobre su iglesia, de una descripción de las primeras décadas de la iglesia, de los hermanos y los apóstoles guiados, ¿para qué? Para ser testigos y para cumplir la gran comisión. Ese es Hecho de los Apóstoles. Pero es llamativo, fíjense, es muy llamativo cómo la mente del incrédulo es negativamente flexible, cambiante, para pasar de una creencia a otra. Como dice Pablo en una de sus cartas, llevados por todo viento de doctrina, de ánimos cambiantes, como dice Santiago también en su carta. Leemos versículo 6, dice, ellos estaban esperando, fíjense, como estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Eso estaban esperando. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, o sea que justicia me falló, eso estaban, ¿recuerdan? Ellos esperaban que justicia hiciera justicia. Bueno, justicia falló. Entonces, como ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Ahora Pablo era un Dios. Ya justicia me falló, bueno, me voy al otro Dios, a Pablo. Ese es el pensamiento y es la mentalidad flexible del incrédulo. Cuando no tienen claro lo que cree, va de un lado a otro. Ánimos cambiantes. Y ahí vemos el cambio. Pasaron de creer que Pablo era un asesino, porque dijeron, este es un homicida, a creerlo un Dios. A creer un Dios. Como tenían formado un pensamiento, bueno, estaban esperando y esperaron mucho, y como el tiempo pasó y no se confirmó su pensamiento, cambiaron de parecer. Y en el contexto de la mitología pagana, la lógica es comprensible, así se manejaban los paganos. Una persona que sobrevive tanto al naufragio como a una mordedura de serpiente, sin duda debe ser alguien en quien se está revelando el poder divino. Entonces, Pablo es un Dios. ¿Sí? Es lo mismo que le pasó a Pablo cuando se enfrentó, recuerdan, capítulo 14, se enfrentó a los habitantes de Listra, y ellos los confundieron, a Pablo y a Bernabé, con dos dioses griegos también, y Pablo saltó en la gente, se rasgó las vestiduras. Bueno, acá no vemos que reaccione de la misma forma, porque seguramente
esto no se lo dijeron a Pablo directamente, pero ellos pensaban, bueno, Pablo es un Dios. Y entonces pasamos de este relato a ver más milagros ahí en Malta, desde el versículo 7 al 10, porque el poder y la fidelidad de Dios en la vida y el ministerio de Pablo es, de nuevo, confirmado en estos versículos. Fíjense, Publio, versículo 7, era un hombre principal de la isla. Es descrito como propietario de ciertos lugares. La arqueología, esto es hermoso, no vamos a entrar en la parte arqueológica, pero es hermoso porque confirma esto. Publio, efectivamente, no solo era principal, sino que era un benefactor público, tenía el cargo más alto en la municipalidad de Malta, si se puede mencionar así, y era sacerdote del culto imperial. O sea, Publio era alguien de peso ahí en Malta. Y sin duda este hombre, con la llegada de estos náufragos, ¿sí? La ciudad, la isla de Malta es muy pequeña, si buscan fotos después, hermoso el lugar en la actualidad, ¿no? En aquel entonces no sé, pero es muy pequeña y desde cualquier punto uno puede ver en la costa, y seguramente Publio, si estaba en las partes más altas, seguramente vio a esta gente, casi 300 personas llegando a la costa como náufragos. Y entonces dice que los recibió y los hospedó solícitamente a estos visitantes por 3 días. O sea, los primeros 3 días que estuvieron, y aquella bondad y amabilidad que vimos en el versículo 2 se vuelve a repetir con Publio. Y la estadía, versículo 11, fíjense, finalmente fue de 3 meses en el lugar. Ahora bien, el poder y la fidelidad de Dios, que es lo que venimos mencionando, se ve reflejado en el relato. El padre de Publio, dice, versículo 8, esa es la parte en donde entra el milagro. El padre de Publio, posiblemente, seguramente un hombre de edad avanzada, porque su hijo era un funcionario de renombre en la zona, y entonces Publio, al ser un funcionario de esta índole, seguramente era también de edad avanzada, y este hombre estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. La fiebre y la disentería, no vamos a entrar, tampoco soy médico para explicar esto, pero era una afección que provocaba problemas en los intestinos y en algunos casos en el hígado. Era algo grave, era doloroso, producía úlceras, producía sangrados. Hay un médico, en realidad fue como el padre de la medicina, Hipócrates, que afirma que la disentería, si va acompañada de fiebre, como se menciona acá en Hechos, produce inflamación en el hígado, en el hipocondrio, en el vientre, y si son dolorosas o quitan el apetito o provocan sed, son todas molestas, y el paciente que tiene la mayoría de estos males muere más pronto, mientras el que tiene menos, o sea, de estos males, de estas cosas, tiene más probabilidades de recuperarse. Recuerden, Lucas es médico y está escribiendo Hechos, y es muy exacto lo que está planteando, y presenta a Pablo no como un ser divino, ¿sí? Pablo no es como los lugareños creían de Pablo. Tampoco es un showman o un milagrero, tampoco es eso. Pablo era un hombre dependiente de la voluntad, del poder y de la fidelidad de Dios, siempre. De ahí que el punto que se resalta en el versículo 8 es que Pablo oró a Dios, porque dependía de Dios. Y si bien Pablo le impone las manos, ahí lo pueden ver, versículo 8, Pablo le impone las manos a este hombre, pero sin embargo es el poder de Dios el que está obrando en este hombre. Es el que cura, Dios es el que cura. No es sorprendente entonces que una vez hecho esto, versículo 9, también los otros que en la isla tenían enfermedades vinieran a Pablo y fueran sanados. Bueno, acá Lucas no lo dice, pero sin duda los milagros de nuevo apuntan a la predicación del Evangelio. A eso apuntaba siempre. ¿Y a qué? Y a autentificar el mensaje y el mensajero. Eso es lo que hace el milagro.
y obviamente durante 3 meses, que fue la estadía completa, oportunidades de predicación deben haber sobrado. Incluso, bueno, estuve investigando un poquito el tema de Malta, muy interesante. La iglesia de Malta data de esta época, del 60 aproximadamente después de Cristo, y es considerada la más antigua de Occidente. Muy, muy interesante. Incluso Publio es considerado el primer obispo o el primer pastor de la iglesia en Malta. San Publio, si lo buscan, si lo googlean o Wikipedia o la cosa esa, San Publio. Y San Publio es justamente, lo menciona porque es el que le sanaron a su padre. Obviamente los milagros no son sinónimo de conversiones acá en Malta y en ningún lado, ¿sí? Muchos caen en ese error y incluso evangelizan a partir de su milagro, del milagro en su vida, pero desconocen el evangelio, no lo predican con fidelidad, y lo que es más peligroso, muchos creen que son cristianos porque Dios les hizo algo en su vida. Dios me curó un cáncer y por eso sigo a Dios, entonces soy cristiano por eso. Una cosa media rara, pero hay mucho de eso. ¿Por qué? Porque es peligroso porque nunca han llegado al arrepentimiento y a la fe verdadera. Y el versículo 10, sin embargo, dice, los cuales nos honraron con muchas atenciones. Hay una muestra de amor fraternal. Y esto puede indicar, no lo dice el texto, pero puede indicar de que algunos sí fueron receptores de la fe. Algunos sí fueron salvados por el Señor, dando evidencia de esto, honrando a Pablo y a los demás con muchas atenciones. O sea, hay una muestra de amor fraternal que no hay que dejar pasar. El texto no dice nada, pero seguramente Pablo en esos 3 meses ha predicado el Evangelio y esta gente muestra este agradecimiento. Y entonces vemos nuestra última parte, de Malta hacia Roma, versículos 11 al 15. Después de estos 3 meses, versículo 11, dice, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Julio, recuerdan, Julio es el centurión que manejaba a los presos y organizó de nuevo este viaje final para llegar hasta Roma, una nave comercial que seguramente venía de ahí del norte de Egipto, por eso nave alejandrina, y nos dice que tenían por enseña a Cástor y Pólux. Interesante que Lucas ponga ese detalle. ¿Por qué? La cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Estos dos, de nuevo, eran, así como Justicia era hija de Zeus, Cástor y Pólux también eran hijos de Zeus. No sé cuántos hijos tenía Zeus, y tampoco me puse a buscar sus cuestiones familiares. Pero sí eran 2 hijos gemelos que tenía Zeus y que protegían, según la mitología griega, a los marineros. Si alguno ha visto alguna vez un barco que tiene un caballo en la punta, o unas espadas, o unos escudos medio raros, esos emblemas eran de Cástor y Pólux. El caballo, por ejemplo, era principalmente una de esas figuras que se usaban. Y visto en el contexto de la convicción de Pablo, Pablo tenía una convicción. En el capítulo 19 le dijo a sus oyentes, los dioses hechos con las manos no son dioses. Estos gemelos, Cástor y Pólux, eran figuras de madera, sujetas al barco, a la proa del barco. No eran seres vivos capaces de actuar, no tenían esa capacidad. Pablo sí creía, en contraste, creía en el Dios vivo y verdadero, que los cristianos sí predican. A ver, Cástor y Pólux, los griegos creían que los cuidaban el mar, no. Pablo creía que nuestro Dios soberano es el que ha preservado su vida. No fue Cástor y Pólux, fue Dios. En diferentes circunstancias, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea conocido, para que su nombre llegue a oídos de Roma. Cástor y Pólux es un detalle que pone
colorido Lucas para mostrar ese contraste, que Pablo era sostenido por el poder y la fidelidad de Dios. Versículo 12, y llegados a Siracusa, ya estamos en Italia ahí, estuvimos allí 3 días. Siracusa es el sur de Sicilia. Si alguien conoce el mapa de Italia, que es como una bota, parece una bota como que está pateando algo. Bueno, eso que patea es la isla de Sicilia, y el sur de eso es Siracusa. Y después, bueno, versículo 13 dice, de allí costeando alrededor. Estos son los detalles geográficos. Llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli era el principal puerto de la ciudad de Roma. El principal puerto es la actual, esto es Nápoles en la actualidad. Esto es Nápoles. Y la ciudad, muy interesante porque se llama Pozzuoli, o Pozzuoli, o como quieran. Yo el italiano no lo manejo muy bien, pero Pozzuoli mantiene muy cerca el nombre, ¿no? Al norte de Siracusa, a unos 240 kilómetros de Roma. Estaban lejos de Roma, por eso recién en el versículo 16 se va a llegar a Roma. Y en ese lugar, nos dice el texto, versículo 14, encontraron hermanos con quienes estuvieron una semana, 7 días, tremendo. Interesante cómo la arqueología y diversos documentos dan testimonio de comunidades judías de origen sirio en esa zona, por lo que se supone que estos hermanos mencionados son personas que de alguna manera han llegado a la fe en Jesucristo por medio de otros hermanos tras la persecución. ¿Recuerdan la persecución después de la muerte de Esteban? Fueron predicando por diferentes lugares y posiblemente llegaron a Siria, y de Siria se mudaron a esta zona de Italia, y ahí estaban de nuevo. Uno puede ver cómo el poder y la providencia de Dios de golpe se destaca en estos detalles, porque uno se pregunta, ¿cómo llegaron estos hermanos? ¿Cómo llegaron estos hermanos acá? Fue Dios salvando con su poder y con su fidelidad, preservando la iglesia, incrementando el número de los hermanos. Acá Lucas no entra en detalle de cómo se formó la iglesia en Nápoles, pero ahí había hermanos, ahí estaban. Y estos hermanos les rogaron que se quedasen con ellos 7 días. Fíjense, no solo a Pablo, a Lucas, a Aristarco, que también estaba con ellos, sino a los casi 300, a las 300 personas. Nosotros nos agarrábamos la cabeza en el retiro de hombres porque éramos 60. Imagínense, estos hermanos tenían que de golpe, por una semana, no por 2 o 3 días, por una semana hospedar a casi 300 personas. Tremenda oportunidad para servir, para ser hospitalarios, para predicar el Evangelio, una vez más, predicarles el Evangelio a estas personas. Y cuando dice, luego fuimos a Roma, uno tiene que ponerse en situación. Ahora, el viaje es por tierra, ya no es por mar. 240 kilómetros, un viaje que duraba aproximadamente una semana o 10 días, porque los caminos eran complicados. Si bien la vía Apia era una vía asfaltada, pero hasta llegar a la vía Apia había cierta dificultad. Y en versículo 15 vemos la llegada que se introduce con el recibimiento de los hermanos. De nuevo, Lucas no dice nada del origen de la iglesia en Roma, la capital del imperio. Y eso muestra de alguna manera Lucas cómo es selectivo a la hora de escribir hechos. Él está centrando su atención sistemáticamente en Pedro, en Pablo, con algunos detalles sobre Esteban, sobre el ministerio de Felipe entre los samaritanos, de creyentes anónimos que incluso llevaron el Evangelio hasta Antioquía, pero no da detalles de cómo surgió la iglesia ahí en el sur de Italia, en Roma. Pero cuando la iglesia cumple su rol de ser testigos, la iglesia puede descansar en que el poder, la fidelidad,
el crecimiento de la iglesia, son realidades que Dios proporciona. Dios hace crecer la iglesia. Si uno es fiel en la predicación del Evangelio, en la predicación de su palabra, uno descansa completamente en que Dios obra para atraer a los suyos. Esto no es, como dijo José hoy, esto no es por hombres ni por nombres. A ver, la iglesia, la Grace Community Church en Estados Unidos, ¿qué es por John MacArthur? No, es obra de Dios. Y así podemos pensar en muchísimas iglesias que predican con fidelidad la palabra de Dios, y uno piensa no es por hombres ni por nombres, sino por el poder y por la fidelidad de Dios. 3 años antes de este relato, a estos hermanos Pablo les escribió posiblemente una de las más preciosas cartas que tenemos, que es la carta a los romanos. 3 años antes. Pablo no los conocía. Y entonces es de suponer que la estima de la iglesia hacia el apóstol fuere de esta manera, como lo reciben. Posiblemente muchos de esos hermanos que lo recibieron, después léalo en su casa, pero Romanos 16 concluye Pablo saludando a muchísimos hermanos, y posiblemente estuvieran ahí recibiéndolo. El encuentro con los creyentes romanos animó a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Dio gracias a Dios. Seguramente por su llegada a salvo a Roma, posiblemente por eso. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido. Por el cumplimiento de esa promesa de que llegaría a Roma y que sería testigo ahí. Posiblemente por la certeza de que estos hermanos no solamente habían recibido esa carta a los romanos, sino que la habían leído, y no solamente eso, sino que la habían entendido y que se habían dispuesto a ser obedientes a las cosas que Pablo escribió en Romanos. Tremendo, imagínense. Y imagínense que uno de los objetivos que Pablo tenía justamente era pasar por Roma. Ese era el objetivo. ¿Para qué? Para seguir predicando y llegar hasta España. Eso quería hacer Pablo, llegar hasta España predicando el Evangelio, que era lo que en ese mundo romano se conocía como casi lo último de la tierra. Pablo quería llegar hasta ese punto último de la tierra, y llega al centro del Imperio Romano, y en Romanos 15, fíjense, Romanos 15, versículo 24, dice: cuando vaya a España, ya lo tenía por hecho. Tremendo lo que hace Pablo. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Recuerdan cuando recibe la ofrenda para los santos? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo cobró aliento, confiado en que Dios ha cumplido su promesa de que tenía que llegar a Roma, y va a seguir cumpliendo su promesa a través de su testimonio, y seguro de que la comunidad cristiana acá en Roma, en lugar de avergonzarse de este Pablo, de este que venía como un preso, es un hermano,
y por eso se van a solidarizar con él, lo van a hospedar, le van a mostrar este amor fraternal, que es una evidencia de una fe genuina también. En el pasaje vemos algunos principios, pero quería quedarme con dos principalmente. Primero, que el poder, lo hemos mencionado varias veces a lo largo del pasaje, el poder y la fidelidad de Dios da firmeza al cristiano para dar testimonio con su vida y ser de bendición a cristianos y a incrédulos. Saber que la salvación es del Señor, eso da confianza y sostiene a uno en ese rol de testigo. Si la salvación es del Señor, uno es simplemente un vocero de esa salvación. A veces el temor que tenemos de predicar el Evangelio, ¿en qué tiene base? En el rechazo hacia nuestra persona. Tenemos miedo de que nos rechacen a nosotros, que nuestra reputación se venga abajo, y creemos eso, pero si uno tiene presente que la salvación es del Señor, la firmeza es otra. Es recordar, como justamente en Lucas, el primer tratado, capítulo 10, versículo 16, Jesús les dijo a sus discípulos: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, a Jesús, desecha al que me envió, al Padre. Entonces uno va con otra firmeza, ¿se da cuenta? Uno va con otra firmeza y con otra confianza de predicar a Cristo. Uno predica a Cristo porque no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo. Mi hermano, el rechazo del Evangelio es sinónimo del rechazo a Jesucristo, y por ende el testimonio de Dios acerca de su Hijo también es rechazado, y también lo opuesto, cuando es escuchado el mensaje y la gente entiende el mensaje, Dios abre los ojos a las maravillas del Evangelio, están formando parte de lo que Dios hace en la salvación en Cristo. También lo opuesto, no nos aceptan a nosotros, sino que reciben la bendición de la salvación en Cristo. No es una cuestión de generar números, sino que la firmeza de uno es que Dios es el que salva. El poder y la fidelidad de Dios da firmeza. Como hemos dicho en otras ocasiones, el infierno va a estar lleno de personas, además de sus pecados, pero principalmente por haber rechazado a Cristo. Eso es y también lo contrario, el cielo va a estar lleno de santos, no por sus méritos ni por su bondad, sino por la justicia de Cristo y por la misericordia de Dios que ha tenido con su iglesia. Los pecados, tanto de los incrédulos como de los cristianos, dan evidencia de la necesidad de un gran Salvador, un gran Salvador. Y en medio de esta temporalidad no solamente somos de testimonio, sino también somos de bendición. Escuche bien, somos de bendición a incrédulos que muy posiblemente rechacen el Evangelio. Eso a Pablo no le modificaba su forma de conducir. Él hizo milagros, Jesús también los hacía a personas que después pidieron su crucifixión, y en Pablo posiblemente también lo rechazaron. Entonces el poder y la fidelidad de Dios da firmeza al cristiano para dar testimonio y para ser de bendición a otros, sin importar las consecuencias. Pero en segundo lugar, el poder y la fidelidad de Dios es lo que siempre ha sostenido, ha incrementado, ha legitimado la labor de sus siervos y de la iglesia. Eso ha sido siempre, el poder y la fidelidad de Dios siempre ha hecho esto. Y acá no estamos hablando de la reunión de congregación, no estamos diciendo el poder y la fidelidad de Dios
nos ha ayudado, que también lo hace, a hacer nuestra reunión. No está solamente hablando de eso, sino que estamos hablando de la diaria. El poder y la fidelidad de Dios sostiene al cristiano en su vida diaria, legitima la labor en su vida diaria. El cristiano es sostenido por el poder y la fidelidad de Dios, no por otra cosa, no por nuestros méritos. Muchas veces caemos de nuevo en ese legalismo de decir, bueno, hoy estoy bien porque hice mi devocional o porque tuve mi lectura y estoy bien, y caemos en eso de creer que por ese mérito que es bueno y es necesario, es algo bueno, nos estamos autososteniendo. Pero no, mi hermano, usted está siendo sostenido siempre, y es una condición sine qua non, por el poder y por la fidelidad de Dios, no por otra cosa, no por otra cosa, siempre, siempre. Y si uno falla en esa firmeza, o uno resbala, es por responsabilidad de uno. Sí, claro, eso sí. Pablo describe a los corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, Pablo les habla de la obra que Dios hace en las personas, pero llega al versículo 14, enfocándose en el amor de Cristo que nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y fíjense cómo empieza a describir Pablo acá, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque ese todo para Pablo era Cristo, la suficiencia de Cristo es ese todo para la iglesia. Él es la cabeza que sustenta a la iglesia, Él es quien sostiene a la iglesia, Él es quien dirige a la iglesia, y lo hace por medio de su palabra, por medio de su palabra. Dios sostiene por medio del consejo de su palabra, Dios incrementa a los salvos por medio de la predicación de su palabra.
y la legitimidad del ministerio también es dada principalmente por la autoridad de las Escrituras sobre el ministerio. Eso es lo que Pablo, esta era su firmeza en el poder y la fidelidad de Dios, que siempre ha sostenido, siempre ha incrementado y siempre ha legitimado la labor de su ministerio. Pablo confiaba en esto, Pablo se sostenía en esto, y es bueno que como iglesia también seamos solícitos en mantenernos firmes en esto, porque van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir tiempos difíciles, y es bueno mantenerse firme. ¿En qué? En nuestra forma de pensar, en nuestra teología reformada, en nuestra doctrina, no, en la persona de Jesucristo, y de ahí, a partir de ahí, sí, claro, todo lo demás, pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo y el consejo de su palabra es lo que Pablo termina diciéndole justamente a los hermanos de Roma. Romanos capítulo 16, no lo vamos a leer todo, lo invito a leer en su casa los saludos. Es hermoso como Pablo saluda a los hermanos de Roma. Versículo 24 les termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pero fíjense, seguramente el título que tiene usted es Doxología Final. Y al que puede, está hablando del Señor, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por sostenernos con tu poder y tu fidelidad, Señor. Tú eres inmutable, y eso es algo en lo que nos sostenemos. Padre, gracias por tu palabra, porque no es cambiante como veíamos el pensamiento de estos paganos, y así era nuestro pensamiento, cambiante y yendo de un lado para el otro con ideas errantes, confusas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella tenemos firmeza de lo que creemos, y esa firmeza no viene no es algo nuestro, no es algo en lo que podamos jactarnos, sino que es firmeza que tú nos das por medio del Evangelio, Señor. Gracias porque tu palabra es suficiente para nuestra vida, es suficiente para el crecimiento de tu iglesia, es suficiente para la santidad de tu iglesia, es suficiente para la salvación de los pecadores. Señor, gracias por tu palabra, y gracias por nuestro Señor Jesucristo, por haber enviado a tu Hijo en favor de pecadores como nosotros, para no solamente librarnos del poder del pecado, Señor, sino también justificarnos delante de ti, Señor, y no solamente eso, sino también formar parte ahora de esta hermosa familia que es tu iglesia que sigue creciendo y se sigue incrementando, y tú la sigues sosteniendo por tu poder y por tu fidelidad, Señor. No hay oratoria, no hay nombres, no hay títulos, no son esas cosas, Señor. Es tu poder y es tu fidelidad, es tu soberanía, es tu providencia, es tu misericordia y tu gracia hacia personas que aún luchan con resabios de pecado, y si nosotros luchamos con resabios de pecado, Señor, no nos imaginamos cómo luchan hoy los incrédulos contra ti, Señor. Pero gracias por tu amor y por tu paciencia, porque este tiempo de gracia también es una muestra de tu paciencia, Señor, hacia esas personas. Y rogamos, Padre, que nos des
la confianza y la firmeza de seguir predicando tu evangelio, sabiendo de que la salvación es tuya y sabiendo de que tú tienes el poder para cambiar corazones. Señor, gracias por este capítulo 28 de Hechos, porque entendemos también, como muchos hermanos a lo largo de la historia lo han entendido, que este capítulo 28 no es el final de Hechos, sino recién el comienzo de una obra que tú vas a terminar en la gloria, Señor. Gracias por tu misericordia y rogamos, Señor, que nos sostengas hasta nuestro reencuentro contigo, nos sostengas, nos preserves, Señor, nos alientes cada día con la verdad de que tú vas a volver a buscarnos y con la certeza de que tú nos vas a sostener en esta temporalidad, Señor. Gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.